Gracias por seguir con nosotros en Abriendo la Mañana. En nuestro segmento de la entrevista central en exclusiva para Abriendo la Mañana, vamos a seguir conversando con el dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, Ramón Alburquerque. Usted citaba, señor Alburquerque, que el PRM va a gobernar 4 años más. Ahora bien, le toca el 24 porque no hay quien pueda competirle ni ganarle. En el escenario que en este momento, en por el ejemplo, escenario algunos miembros del PRM están molestos, porque como usted sí, conversábamos, no han sido nombrados, pero también parte de la población se siente disgustada por cómo el gobierno ha llevado ciertas situaciones ahora excelente mismo. Pregunta. Ya dije que quien echó al PLD del poder no fue el PRM solo, es que el país tomó una decisión de exigir gobiernos transparentes y que sepan manejar mejor su suerte. Esa decisión el pueblo no la ha abandonado. Si algún disgusto hay ahora, o mucho disgusto, se debe a que el pueblo sigue exigiendo, por ejemplo, ¿por qué a Kimberly le hicieron lo que le hicieron a Faña y entonces a Macarrulla no? Cuando usted ahonda en esos expedientes de Macarrulla, ahí hay para cualquier cosa. ¿Por qué no le han dado el mismo trato? ¿Por qué sigue en el mismo cargo? ¿Qué quiere esto decir? Que el pueblo sigue exigiendo lo mismo. Y no hay razón para que el pueblo vuelva a darle solo 12 y 13 puntos al rechazo a la corrupción y a la impunidad. No, el pueblo seguirá reclamando gobierno honesto y transparente. No se lo puede dar el PLD, que es el modelo de corrupción, y no se lo puede dar la Fuerza del Pueblo, porque ahí están los mismos PLDistas, saqueadores con nombres distintos. El candidato Luis Abinader no para el 2024. No va a ser él. ¿Quién puede Si ser? sigue como va, bueno, eso veremos. Estamos trabajando. Pudiéramos ser nosotros o pudiera ser otro. Usted tiene aspiraciones. Pero no lo escondo. Yo le estoy diciendo Hablen un sí. poco de su propuesta. No, nosotros entendemos que este país merece mejor suerte. Primero, aquí hay que revertir las cosas. Los privilegios aquí han sido todos la familia, las 8, 15, 20, 30, 40 familias privilegiadas han tenido todas las exoneraciones, todos los contratos especiales. Este país necesita que se le dé un respiro y que se premie a la clase media y a los trabajadores, que es lo que hace falta. Este país es rico. Miren, los motoconchistas son como 600,000 en el país y cada día consumen 3/4 de galón de gasolina premium, que es la que usan. ¿Usted sabe cuánto pagan ellos de impuestos por la gasolina? De 13 a 15 mil millones de pesos. Pero entonces se le exoneran los combustibles a todas las empresas grandes y a todas esas familias pudientes. No pagan impuestos. Entonces un país así no prospera. El presupuesto es un presupuesto achicado, comprimido, contraído, ridículo, porque el 60% del impuesto sobre la renta es evadido por las empresas, el 53% del ITEVI es evadido. Entonces, ¿qué se necesita aquí? Un gobierno que ponga a los ricos a pagar, que les dé incentivos para que sirvan, pero no incentivos impositivos, que se les facilite con ventanas únicas en todo lo que sea la permisología, los autorizaciones, todo esto, un Estado ágil y un Estado eficiente, pero que paguen los que más reciben y más ganan. ¿Qué son los ricos? Que paguen, pero que se pague también progresivamente. Mientras usted más consume y más gana, más pague. ¿Por qué? Porque el privilegio de cualquier grupo de poder es la miseria de la mayoría. Entonces, ahora mismo, el 30% que se está pidiendo que se le
permita retirar el 30% a los dueños de sus ahorros en los fondos de pensiones. Nada más justo que ese. ¿Qué ha pasado en este país? Cuando llegó la pandemia, el gobierno del PLD dijo, llegó la oportunidad de quedarme en el poder. Inmediatamente creó fase 1, fase 2, fase 3 a las empresas. Sí. Les dio a lo mejor 600.000 millones a las empresas, a los grandes, y a los muy pobres le cambió el comer primero, que eran 825 pesos, por 5.000, 6.000 y 7.000, que duró poco. ¿Cuántas personas fueron envueltos y beneficiados en eso? No más de 5 millones, pero ¿cuántos millones tiene este país? La gente dice, este país tiene 11 millones. No, aquí hay 11 millones de ciudadanos, pero aquí hay más de 2 millones de indocumentados y tal vez cerca de 1 millón de residentes que también viven aquí. Entonces a los 11 millones hay que agregarle 3 más. Vivimos cerca de 14 millones. De esos, si solo se asistió a 5 millones, aquí hay 7 u 8 millones de personas que no han recibido ninguna ayuda por esta pandemia, que a ese mercado informal esa pandemia los destruyó. Caramba, ¿y por qué no se le devuelve, se le permite el retiro de ese 30%, que serían 220.000 millones? Que el dinero está prestado, lo aceptamos. Supuestamente esto puede generar una crisis económica más fuerte en el país. Vamos a verlo. Se dice que el dinero está prestado y que eso no se puede dar porque va a generar una inflación enorme. Primera demostración de que eso es mentira es que en diciembre esperamos que el país no sucumba ni se lo trague el mar, porque en diciembre se van a dar entre los dobles sueldos y triples sueldos de empresas privadas y públicas más de 257.000 millones en 5 o 6 días o en 2 semanas. ¿Por qué no se hunde el país en diciembre? Porque no es verdad. Entonces, los 220.000 millones nosotros estamos proponiendo, y así lo han aceptado, desde Pedro Botello y todos los que pugnan por esta acción, que dado que a la TCS se le cotizan más de 7.000 millones cada mes, bueno, entonces reserve la proporción que va a los fondos de pensiones mensualmente por el pago a la TCS, 3.500, 4.000 millones, resérvelo. El dinero está prestado, pero no regalado. Entonces gana intereses. Y el propio CIPEM, las propias AFP, dicen que tienen un rendimiento promedio de cerca de un 10%. Si hay 700.000 millones prestados, entonces el rendimiento anual son 70.000 millones. Pero 70.000 millones más la especialización mensual de las TCS de lo que corresponde a las pensiones, ya vamos como por 120.000 millones. Pero el dinero está prestado, pero no regalado. Eso quiere decir que cada año de esos 700.000 millones prestados se devuelven por vencimiento de préstamo, más de 80.000, ahí tenemos todo el dinero que necesitamos para que se haga en 4 entregas. ¿Se puede negociar? Cada 3 meses se hacen las entregas en la medida que se va acumulando el dinero. Fíjense que se lo estamos poniendo muy fácil. Ahora, ¿y qué derecho tiene una AFP, el CONEP, o puede tener el Banco Central de ponerse a decir que no se debe autorizar porque ese dinero entonces va a empobrecer más la gente? No, porque ya en Chile eso se hizo y la economía ha crecido, y dice el Scotiabank que ha crecido por esa inyección de 40.000 millones. ¿Por qué aquí no? Porque ¿qué derecho tiene de estos grupos oligarcas de decir en qué vayan a gastar los recipientes de esos fondos? ¿En qué vayan a gastar su dinero? En lo que quieran. Claro, uno van a pagar deuda. Otros van a comprar, tal vez.
Todo eso va a volver a los bancos, porque el pobre no puede ahorrar. En este caso, me gustaría saber su opinión sobre las vacunas. ¿A qué me refiero con esto? Hemos sido uno de los países mejor valorizados con el plan de vacunación, gracias a Dios que se ha llevado a cabo. Sin embargo, hemos visto que en el Congreso se aprueban préstamos. Dentro de esto mismo para comprar vacunas. Pero también en la compra de vacunas hemos visto que el gobierno ha donado a países de la región, en este caso a Costa Rica, un país que económicamente está de cierta manera más estable que nosotros. ¿Está usted de acuerdo con esa acción? Y también me gustaría ahí mismo saber su opinión sobre los préstamos que está llevando a cabo. Déjeme decirle que el país ha tenido un gobierno muy activo con las vacunas, pero no creo que hayamos sido de los países con más éxito en las vacunas. Éxito ha tenido España, que están vacunados en un 70, 75%, Francia, esos países pero son los que... Pero hemos estado supuestamente dentro de los 8 países. Pero bueno, aquí se dice cualquier cosa. Bueno, porque se dice cualquier cosa. Si usted busca los peores, entonces nosotros somos los mejores. Pero un país que no llega todavía al 60%, no creo, se le ha ido la mano comprando vacunas. Ahora, en cierta forma, sobran, habrá que ver. Sin embargo, uno no es tan exigente en ese aspecto, porque es mejor que sobren a que falten. El gobierno, que fue muy duro con China al principio, después tuvo que aceptar que si no hubiera sido por China, no se hubiera podido vacunar, y tuvo que recoger las cosas excesivas que dijo. Un país pequeño como este no tiene que casarse, respetar siempre y agradecer siempre a Estados Unidos. Yo mismo, mi segunda patria es Estados Unidos, y Canadá, donde me formé. Cuántos agradecimientos. Pero cuando se trate de gobernar, yo hago un manejo ecléctico de lo que me ofrezca Estados Unidos y de lo que me ofrezca China y lo que me ofrezca cualquiera. Porque Estados Unidos, así como nos ha dado cosas, tal vez nos las ha dado porque ha sido el país que más nos ha castigado. En torno a la vacuna, nosotros creemos también que hay que hacer una rendición de cuenta total, como de todo, del más mínimo centavo invertido en esto, y tan pronto se vea con firmeza que la pandemia ha cedido definitivamente, que el país busque a quién venderle esos millones y millones de vacunas que tiene, que no ha usado antes que se dañen, aunque sea que la venda por un descuento, porque lo que es seguro es que no se pueden guardar definitivamente, y para todo perdido recuperar una gran parte que se puede. ¿Habrá negocios detrás de la compra de vacunas? Son de las tantas... Bueno, eso lo dirán las auditorías. No meta la mano por nadie, que sean las auditorías las que hablen. Yo pienso que no sospecho de nadie, pero sí exijo auditorías de todas esas compras simplificadas y atropelladas, porque es para vacunarnos. De todas maneras, era un gobierno acosado por una pandemia, y eso hay que entenderlo también. Para ir cerrando, señor Alburquerque, porque con usted de verdad hay muchos temas que tratar, me gustaría saber su opinión sobre la crisis del vecino país de Haití. Lamentablemente todo esto afecta a República Dominicana. Principalmente. El gobierno ha tomado las medidas adecuadas con relación al tema haitiano, y también me gustaría saber qué va a pasar en lo adelante, porque incluso el director de Migración dice que de aquí a 10 o 20 años vamos a estar invadidos en un gran porcentaje. Lo primero que yo haría antes de entrar a un análisis de Haití es disponer, si yo fuera presidente, que el Ministerio de Defensa esté ubicado medio a medio en la frontera,
allí es su sitio. Los ministerios deben estar donde esté el foco de la atención fundamental que van a atender. El país no tiene guerra con Puerto Rico, ni ojalá que nunca la tengamos, ni con el aire, ni con los mares. ¿Dónde tiene problemas? En la frontera. ¿Para qué son las Fuerzas Armadas? Para disuadir, para desalentar a que nos hagan, pero también para detener una estampida y un oleaje de gente buscando salvación. Ese país está controlado ahora mismo no por el gobierno central. El gobierno central carece de la autoridad porque se cometió un error de disolver una policía mala, pero entonces dejaron un caos y un vacío y lo llenó una policía débil, y ahora los que predominan son 9 bandas que tienen secuestrado incluso 17 misioneros de Estados Unidos. Han pedido la renuncia del primer ministro. Es claro que en cualquier momento, si es grande la penetración de haitianos hacia acá, en cualquier momento pudiera haber una estampida. Entonces bien ha hecho el ministerio llevando a los militares de Constanza para allá y la brigada de Mao que está por allá, pero yo lo haría más completo. Yo pondría el Ministerio de Defensa en la frontera para que desde allí el grueso de todos los batallones estén allí cuidando la frontera. ¿La reforma policial? La reforma policial... ¿Vamos a tener éxito? Se habla, sí, ojalá se tenga. Ojalá. Pero sí, ¿Hay dudas? No es que haya duda, en todo hay duda. No, es que siempre dijimos que aquí no se necesita una reforma ni una nueva ley de la policía, porque el presidente, el ministro de Interior y Policía, tienen todo el poder porque se lo dan las leyes. Porque hay una nueva ley, no van a tener más poder, porque más poder del que tienen no pueden tener. Lo que ha pasado en la policía aquí es que se organiza una cogioca y un extorsionamiento a la población desde los puestos, desde los destacamentos de policía, donde recaudan para los tenientes para los capitanes para los coroneles y los coroneles para el jefe de la policía. Aquí dijo Guzmán Fermín un día que él no necesitaba ser corrupto ni robar porque a él le entraban 30 millones de pesos cada mes. Lo dijo. Entonces, ¿por qué los presidentes, no todos, por qué los presidentes no resuelven en la policía? Porque son tolerantes, porque son cómplices, o se benefician de eso, o no son cobardes y no han querido enfrentar las cosas. Para finalizar, ¿por qué no recibió un nombramiento en el tren gubernamental del presidente Luis Abinader y cómo Ramón Alburquerque se visualiza políticamente en el país en 6 o 7 años? No. Yo dejo que sea el pueblo el que me visualice. De hecho, es difícil verme yo mismo. Entonces, le dejo eso al pueblo, que me visualice. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Entonces, y no le acepté ese nombramiento porque el presidente, al llegar a presidente, se creyó que le habían regalado el país y me irrespetó. Por eso, no acepté ni acepto ningún nombramiento que él pueda hacerme o piense hacerme, y ojalá que nunca lo piense, porque no me interesa. ¿De qué manera lo respetó? No, ya eso es cuestión que lo sabe él y lo sé yo. No todo se comparte, y mire que me ha sido muy grato estar con usted. Ay, gracias, señora Alburquerque, de verdad, por haber estado con nosotros. Yo creo que para mí, y yo sé que tanto para el público que nos está siguiendo aquí y en los Estados Unidos, esta entrevista ha sido de verdad sumamente interesante y no ha tenido desperdicio. Al contrario, hemos aprendido demasiado de usted hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Siempre a las órdenes. Gracias, de verdad. Y a ustedes, amigos, no se muevan porque todavía queda más contenido en Abriendo la Mañana.